Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante y que genera bastante debate en producción musical. Sí, es un tema con opiniones encontradas. Exacto. Y la pregunta es esa, que muchos se hacen. ¿Se puede, de verdad, conseguir una mezcla profesional usando solo auriculares? La creencia popular suele decir que no, ¿verdad? Totalmente, que es imposible. Pero bueno, vamos a analizarlo bien. Nos basamos en un tutorial en línea, bastante detallado, de un profesional del audio, alguien con experiencia. Ajá. Y la idea acá no es solo resumir. Queremos sacar lo más útil, lo que de verdad sirve. Esas ideas que quizás te cambien un poco el chip sobre cómo mezclar. Sobre todo si no tenés el estudio súper equipado, ¿no? Justamente, si no tenés miles de dólares para invertir, el objetivo final, digamos, entender bien las ventajas reales, los desafíos que sí existen y, claro, las estrategias prácticas. Las que funcionan. Esto le sirve a quien produce música, seguro, pero también a cualquiera que tenga curiosidad por saber cómo se logra ese sonido pro. Así que bueno, vamos a desglosarlo. Empecemos por lo principal, ¿no? Esa idea casi de regla fija. No se puede mezclar con auriculares. El famoso mito. Exacto. La fuente que vimos es muy clara. Dice que eso es un mito. De hecho, algo interesante que menciona es que hay que desconfiar un poco de la gente en audio que te habla con absolutos. Los nunca hagas esto o siempre haz lo otro. Esos mismos. Dice que eso es una señal de alerta. El audio es más complejo, tiene matices. Y esa perspectiva, la verdad, es bastante liberadora. Quita un peso de encima, ¿no? Sobre todo para quienes empiezan o, bueno, no tienen el espacio o el presupuesto. Para los monitores, el tratamiento... Claro. Lo que sugiere la fuente no es que sea exactamente igual a mezclar con monitores en una sala perfecta. Obvio que no. No, claro. Pero la pregunta cambia. No es si se puede, sino cómo hacerlo bien. Tiene sentido. De hecho, fíjate que para demostrarlo, el creador del tutorial contó que mezcló una de sus propias canciones, una pista comercial, usando solo auriculares. ¿En serio? Entera. ¿Entera? Enteramente con auriculares. No como un truco, sino para decir, miren, se puede lograr un resultado profesional así. Es viable. Ok, bueno, aceptemos que es posible. Pero, a ver, ¿por qué alguien elegiría mezclar con auriculares si tiene otras opciones? El tutorial resalta varias ventajas que a veces no se ven tanto. Sí, hay varias. La primera, y quizás la más grande, de impacto inmediato. Te sacas de encima el problema de la acústica de la habitación. Y eso, mira, no es poca cosa, es fundamental. Una habitación sin tratamiento acústico puede ser tu peor enemigo al mezclar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? De todo. Las ondas de sonido rebotan por todos lados. Paredes, techo, piso. Claro. Y eso crea cancelaciones de fase, resonancias molestas, ecos raros, te distorsiona completamente lo que escuchás por los monitores. No importa qué tan buenos sean tus monitores, si la sala es mala. No estás escuchando la sala, en parte. Exactamente. Los auriculares, como van directo al oído, bueno, pues evitan todo eso. Eliminan esa variable que es súper compleja y cara de controlar. Es verdad. Y lo que mencionabas de la consistencia es potente. El mismo par de auriculares va a sonar básicamente igual acá, en un viaje, en otro lado. Exacto. Te dan un entorno de escucha increíblemente estable, una vez que le dedicas tiempo a aprender cómo suenan tus auriculares. A conocerlos bien. Sí, cómo traducen los graves, los medios, los agudos, comparando con música que conoces, que sabes cómo tiene que sonar. Ya tenés una referencia fija, no importa dónde estés. Esa consistencia vale oro, sí. Oro puro, para tomar decisiones coherentes. El tutorial también dice algo de que facilitan escuchar detalles muy chiquitos. Ajá. Esos ruiditos, clics o ajustes muy finos de ecualización, de compresión, que quizás en una sala medio pelo, con monitores básicos, se te pierden. Claro, sobre todo si el oído no está súper entrenado todavía. Exacto. Es como ponerle una lupa al sonido, ¿viste? Al estar tan cerca del oído, te revelan cosas que la sala o los monitores más sencillos podrían ocultar. Tiene lógica. Y bueno, no podemos olvidarnos de la accesibilidad, el costo. Tema importante. Tratar una sala acústicamente más o menos bien ya son cientos o miles de dólares. Sí, se va un buen dinero. Y un par de monitores de estudio profesionales, pues otros miles. Fácil.
En cambio, auriculares, En cambio, puedes conseguir auriculares excelentes para mezcla por unos cientos de dólares. el tutorial nombra los Sennheiser HD600, que son como un estándar de gama alta, por $500-600. Que igual es dinero, pero no se compara. Claro, pero hay opciones muy buenas por bastante menos también. Y ni hablar de la portabilidad. Una laptop, unos buenos auris y tenés una estación de mezcla potente que te llevas a cualquier lado. Totalmente. Entendido. Ahora, seamos realistas. ¿Cómo se comparan de verdad con los monitores de estudio? Digamos, en un mundo ideal. Ujú. La fuente usa una analogía que me pareció muy clara. Dice que la calidad que puedes obtener con monitores es un espectro muy, muy amplio. Sí, va de un extremo al otro. Puede ir desde malo o deficiente, si tenés monitores baratos en una sala horrible, Totalmente. hasta, bueno, teóricamente perfecto, ¿no? Equipos top en una sala diseñada acústicamente. El sueño de muchos. Y en esa misma escala, los auriculares de calidad para mezcla estarían, digamos, en un rango más definido, entre aceptable y bueno. Ok, no llegan al perfecto teórico. No, pero acá viene lo interesante, lo que a muchos les choca. Si tu situación actual con monitores está en ese extremo bajo de la escala, La habitación chica, sin tratar, los monitores básicos. exacto. En ese caso, usar unos buenos auriculares, bien conocidos, representa una mejora, de verdad. Una mejora sobre esa situación deficiente. Claro, porque tenés un entorno de escucha más controlado, más fiable, con más detalle, que el que te da esa sala problemática. Pero, y esto hay que aclararlo, el tutorial lo dice, el objetivo final, el ideal, sigue siendo la sala bien tratada con monitores de alta calidad. Por supuesto. Esa configuración te da una percepción del estéreo, de la profundidad, del impacto físico de los bajos, que los auriculares, por cómo funcionan, no pueden replicar al 100%. No es lo mismo sentir el bajo en el pecho que en los oídos. Exacto. No se trata de decir que los auriculares son mejores que un sistema ideal. Vale. Se trata de reconocer que para muchísimos productores, sobre todo en casa o empezando, esa configuración ideal no es realista. Por espacio, por plata, por movilidad. La gran mayoría probablemente. Y en todos esos casos, los auriculares no son solo un plan B, son una herramienta potentísima. Ignorarlos o usarlos mal, incluso si tenés una sala medio pelo, es perder una oportunidad de mejorar tus mezclas. Y acá entramos en la parte práctica, ¿no? Porque no es solo ponerse cualquier auricular y ya está. No, claro que no. El tutorial da 5 estrategias clave, 5 armas secretas les llama, para hacerlo bien. La primera suena obvia, pero tiene su truco. Usar auriculares diseñados para mezcla. Es el punto de partida. No todos los auriculares sirven igual. Muchos auriculares de consumidor, incluso los caros, están hechos para sonar lindo, ¿viste? Sí, con bajos reforzados, agudos brillantes. Exacto. Esa curva de Q en forma de V o de sonrisa. Para mezclar, buscamos lo contrario. La mayor neutralidad posible. Una respuesta de frecuencia plana, que no te coloree el sonido. Que no te mienta. Que no te mienta. Por eso se recomiendan los de estudio. Y dentro de esos, a menudo se habla de los de tipo abierto u open back. ¿Por qué específicamente los abiertos? ¿Qué ventaja tienen? Bueno, los abiertos tienen la parte de atrás de la copa, digamos, con perforaciones o rejillas. Dejan que el sonido y el aire salgan. Ah, ok. Eso generalmente da una respuesta de frecuencia más natural. Hay menos chances de que se acumulen resonancias raras, sobre todo en los medios bajos, que a veces pasa en los cerrados. Entiendo. Y además suelen dar una sensación de espacio un poco más aireada, más natural. Aunque, claro, aíslan menos del ruido de afuera. Claro, tiene sus pros y contras. El tutorial mencionaba modelos, ¿no? Sí, como ejemplos, los Sennheiser HD600 que ya nombramos, o unos más accesibles pero muy usados, los Sony MDR7506. Esos son cerrados, pero son conocidos por ser detallados en los medios y agudos. Ok. Pero ojo, más importante que el modelo exacto, y esto lo repite mucho el tutorial, es conocer a fondo los auriculares que elijas. Dedicarles tiempo. Muchísimo tiempo. Escuchar horas y horas de música profesional de referencia en ellos. Usarlos para todo. Analizar cómo suenan las mezclas que ya conoces bien. Ese conocimiento íntimo de sus mañas, de dónde flaquean y dónde brillan, vale mucho más que gastar una fortuna en el último modelo.
Totalmente de acuerdo. Segunda táctica. Usar constantemente pistas de referencia. Fundamental. Y yo diría que todavía más crítico si estás mezclando con auriculares. ¿Más que con monitores? ¿Por qué? Porque la percepción de algunas cosas, sobre todo la imagen estéreo, el panorama, puede ser muy diferente en auriculares. ¿En qué sentido diferente? La separación izquierda-derecha tiende a sentirse como más exagerada, más marcada. Ah, ya veo. Entonces, es vital cargar en tu programa de mezcla, en tu DAW, unas 3 a 5 pistas profesionales, bien mezcladas, masterizadas, del mismo estilo musical que estás trabajando. Y tenerlas ahí a mano para comparar todo el tiempo. Todo el tiempo. No es para copiar, ¿eh? No, claro. ¿Qué buscas al comparar? Calibrar tus oídos y tus decisiones a cómo suenan las cosas en esos auriculares. Te ayuda a responder preguntas clave. ¿Cómo está el balance de frecuencias general en estas canciones Pro comparado con la mía? ¿Me pasé de graves? ¿Me faltan? ¿A qué volumen relativo están la voz, el bombo, la tarola, el bajo? Y muy importante, ¿cómo manejan el paneo, la ubicación izquierda-derecha? Claro. Escuchar cómo suenan paneos que quizás te parecerían extremos, un instrumento solo a la izquierda, por ejemplo, en tus auriculares te ayuda a normalizar esas decisiones, a entender que así suenan las mezclas Pro también en auriculares. Vale, súper útil eso. La tercera táctica me llamó la atención, porque parece ir un poco en contra. Revisar la mezcla en altavoces. Sí, suena contraintuitivo si estamos hablando de mezclar con auriculares, ¿no? Exacto. ¿No invalida un poco la idea? A primera vista quizás, pero es una estrategia muy inteligente. Apunta a una de las limitaciones reales de los auriculares. Ok. ¿Cuál? Aunque hagas el 90% del trabajo con ellos, hay cosas que son, por naturaleza, más difíciles de juzgar bien solo con auriculares. El tutorial nombra 2 en particular. El paneo fino, los detalles de ubicación y, sobre todo, la sensación de espacio y profundidad. La reverb, los delays. Exacto. ¿Cómo se sienten esos efectos que crean ambiente, si están muy presentes, muy secos? ¿Y por qué es tan difícil juzgar eso en auriculares? ¿Qué pasa ahí? Principalmente por la falta de interacción acústica natural. Cuando escuchas con monitores, el sonido del altavoz izquierdo le llega a los 2 oídos. Ah, claro, con un pequeño retraso al oído derecho. Exacto, y filtrado por la cabeza. Y viceversa. Además, escuchas las reflexiones de la sala. Todo eso crea una imagen sonora 3D. En auriculares no pasa eso. En auriculares el canal izquierdo va casi solo al oído izquierdo y el derecho al derecho. Es como una separación total. Y no hay interacción con el ambiente. Eso hace que la percepción del espacio sea diferente, menos natural a veces. Entiendo. Entonces, la recomendación es hacer chequeos puntuales en altavoces. Exactamente. No es volver a mezclar todo en altavoces. Es hacer escuchas portas, estratégicas, en cualquier sistema de altavoces que tengas. Los de la compu, un equipo de música, el auto, da igual. ¿Y qué buscas en esos chequeos? Detectar problemas obvios con la imagen estéreo o con el nivel o el tipo de los efectos de espacio, cosas que quizás no notaste bien en los auriculares. Después volvés a los auriculares y corregís. Idealmente haces estas revisiones ya más cerca del final de la mezcla. Es como un control de calidad, digamos. Un control de calidad fundamental, sí. Cuarta estrategia. Esta es clave para la salud y para no arruinar la mezcla. Mezclar a volúmenes bajos. Importantísimo. Siempre se dice, pero con auriculares todavía más. ¿Por qué más? Porque la fatiga auditiva te ataca mucho más rápido. El sonido te pega directo en el tímpano. No hay distancia, no hay aire que lo disperse como con los monitores. ¿Es verdad? Y es muy fácil caer en la tentación de subirle el volumen con auriculares para sentir más power, más energía. Sí, pasa mucho. Pero eso te cansa rapidísimo. Y lo peor es que empezás a tomar malas decisiones de mezcla porque tu oído cambia su percepción cuando se fatiga. Te engaña. Te engaña totalmente. ¿Y hay alguna referencia de qué es volumen bajo? Porque suena medio subjetivo. La recomendación general es un nivel que sientas cómodo, como si estuvieras escuchando a alguien hablar a un volumen normal. Que puedas estar horas sin sentir tensión. Exacto. El tutorial da una prueba práctica buena. Si tenés los auriculares puestos y no escuchas bien tu propia voz cuando hablas normal, es muy probable que el volumen esté demasiado alto. Buen tip. Y aparte de no cansarte y cuidar los oídos, que ya es un montón, ¿hay alguna ventaja sonora de mezclar bajito? Sí, la hay, y es algo interesante.
Nuestra percepción de las frecuencias cambia según el volumen. Es un fenómeno conocido. Las curvas de Fletcher-Monson, esas. Esas mismas, aunque no hace falta saber el nombre. La cosa es que a volúmenes bajos, nuestros oídos son menos sensibles a los extremos, a los graves muy graves y a los agudos muy agudos. Ok, ¿y eso en qué ayuda? Te obliga a concentrarte más en el rango medio, que es donde está la inteligibilidad, donde vive gran parte de la energía de las voces, las guitarras, los teclados, lo importante. Donde se define la claridad de la mezcla. Justamente. Si logras un buen balance en los medios, a bajo volumen, es muy probable que esa mezcla se traduzca bien, que suene bien en otros sistemas. Interesante. Obviamente, podés y debes subir el volumen de a ratos para chequear los graves, el impacto general, pero la mayor parte del trabajo a un nivel moderado y cómodo. Perfecto. Y llegamos a la quinta táctica. Usar herramientas de software especializadas. El tutorial dice que son opcionales, ¿no? ¿Como la frutilla del postre? Exacto. No son súper necesarias para hacer una buena mezcla si seguís bien las otras 4 tácticas, pero sí pueden ayudar a compensar algunas limitaciones de los auriculares de forma más directa, más tecnológica. Mencionabas 2 tipos, ¿verdad? Sí, 2 tipos principales. El primero es software de calibración de auriculares. El ejemplo más conocido es SonarWorks Reference. ¿Qué hace exactamente SonarWorks? Suena técnico. Lo que hace es, o mide tus auriculares específicos, o usa perfiles que ya tienen medidos de un montón de modelos. Identifica cómo se desvían tus auriculares de una respuesta de frecuencia ideal, que sería totalmente plana. O sea, ¿dónde tienen picos o valles? Exacto. Y entonces aplica una ecualización correctiva, en tiempo real, para compensar esas desviaciones. Te los aplana. Te los aplana, sí. El objetivo es que tus auriculares suenen lo más neutros y precisos posible. Y la teoría es que eso ayuda a que tus mezclas se traduzcan mejor. O sea, que suenen más parecidas en distintos lugares. En el auto, en otros auriculares, etc. ¿Y lo usas todo el tiempo mientras mezclas? Generalmente sí. La idea es tenerlo activado la mayor parte del tiempo. Ok. Y la otra herramienta que mencionó es Waves NX. Eso parece distinto. Sí, Waves SNX ataca otro problema. Esa percepción del espacio medio rara que tienen los auriculares, lo que hablamos antes. Lo del crosstalk y la falta de ambiente. Justamente. Este tipo de software usa algoritmos, psicoacústica, para simular cómo escucharías por monitores en una sala virtualmente tratada. ¿Cómo lo hace? Recrea ese crosstalk, esa mezcla entre canales que sí ocurre con altavoces, y añade un poquito de reflexiones de sala simuladas muy sutiles. Algunos hasta usan seguimiento de la cabeza, con la webcam o un sensor. ¿Para qué? Para que si mueves la cabeza, la imagen sonora se quede fija en el espacio virtual, como pasaría en una sala real, no que el sonido se mueva con tu cabeza. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces, ¿esto ayudaría más con el paneo y los efectos? Principalmente, te ayuda a tomar decisiones más seguras sobre dónde poner las cosas en el estéreo, el paneo, y a juzgar mejor la profundidad, el tamaño, cómo se pegan las reverbs y los delays. ¿Y esto no lo usarías todo el tiempo entonces? Probablemente no. A diferencia de SonarWorks, que puede estar siempre activo, Waves NX lo usarías más como una herramienta de chequeo, de forma intermitente, especialmente cuando estás trabajando en esos detalles de espacio en la mezcla. Es casi como una alternativa virtual a ir a chequear en altavoces físicos. Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, lo que tenemos no son solo trucos sueltos, ¿eh? Es un sistema, un método coherente. Sí, se ve la lógica. Estas 5 tácticas, todas juntas, buscan resolver metódicamente los problemas específicos de mezclar con auriculares. 1. La respuesta de frecuencia, usando los auris correctos y conociéndolos. 2. La calibración de tono y niveles, con las referencias. 3. La percepción del espacio, con los chequeos en altavoces o la simulación. 4. La fatiga y el balance, trabajando bajo. Y 5. Opcional. Mejorar neutralidad y espacio con software. Exacto. Es un enfoque completo. Queda clarísimo. No es solo decir sí se puede, sino que hay un cómo, hay una metodología seria detrás para hacerlo bien. Totalmente. Y eso es súper valioso para tanta gente que crea música y no tiene acceso a ese estudio ideal que a veces nos venden. Democratiza un poco el acceso a sonar profesional. Sin duda.
Le da herramientas a muchísima gente. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos? Para mí, es que mezclar con auriculares no es una opción de segunda categoría. Es una disciplina en sí misma. Ujú. Si tenés el conocimiento, las herramientas, el enfoque correcto, es una forma totalmente viable y a veces hasta ventajosa de sacar música de alta calidad. Las limitaciones existen, no hay que negarlas. No, claro. Pero hay estrategias concretas para manejarlas. Exacto. Y te dejo una reflexión final, algo que me quedó picando de todo esto. A ver. Pensando en quien nos escucha, vivimos en un mundo donde la gran mayoría de la música que se consume se escucha ¿dónde? Con auriculares. En el celular, viajando, trabajando. Exactamente. Si esa es la realidad de cómo la gente escucha al final, ¿no será que dominar el arte de hacer que una mezcla suene increíble justamente en auriculares se está volviendo igual de importante o quizás hasta más importante que optimizarla solo para monitores de estudio? ¡Wow! Es una muy buena pregunta. Optimizar para la escucha más común. ¡Claro! Es una idea. Provocadora, quizás. ¿Hacia dónde puede estar yendo el foco en el futuro de la mezcla? Algo para seguir pensando.